Hola, mi nombre es María González Flores, soy enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria y para mí es un placer estar hoy aquí con vosotros con esta píldora formativa, dándonos esta pequeña información sobre el uso y eficacia de los microinjertos autólogos en sello, que vaya a ver que los microinjertos autólogos en sello tiene mucho que decir, se puede hacer mucho con esta práctica considerada de cirugía menor avanzada en ese proceso de curación de heridas de difícil cicatrización y yo encantada de poder presentaros un poquito sobre ello. Y si os parece, empezamos por el principio y es ¿qué son los microinjertos autólogos en sello o su acrónimo, como veis ahí, que son los MAS? Los microinjertos autólogos en sello son esos injertos cutáneos de espesor parcial fino, es decir, son aquellos fragmentos de piel que ocupan la parte de la epidermis y la parte más superficial de la dermis, o lo que es lo mismo, que también se suele llamar así, la dermis papilar. Estos microinjertos autólogos en sello los vamos a obtener de la piel tras anestesiar localmente, con anestesia local, aquella zona donante del paciente, que normalmente va a ser el muslo del paciente. Posteriormente, de esa zona donante que hemos anestesiado y de la que vamos a extraer los microinjertos autólogos en sello, estos fragmentos de piel dermoepidérmicos, de esa epidermis y dermis papilar, los vamos a utilizar para sembrarlo en una zona receptora que normalmente va a ser el lecho de nuestra herida de difícil cicatrización que queremos regenerar y cicatrizar. Aquí, como veis, tenemos una ilustración de Elena Conde, una dermatóloga que la verdad ha divulgado muchísimo sobre los microinjertos autólogos en sello y le ha dado muchísima visibilidad, donde podéis ver que ese microinjerto autólogo en sello es un injerto dermoepidérmico fino que ocupa la epidermis y la dermis papilar. Claro, y ahora nos podemos preguntar qué heridas de difícil cicatrización se van a beneficiar de esos microinjertos autólogos en sello. ¿En qué heridas me puedo yo llegar a plantear esta técnica avanzada de curación de heridas de difícil cicatrización? Pues normalmente nosotros nos vamos a plantear realizar los microinjertos autólogos en sello cuando tengamos heridas en las que no consigamos una epitelización, heridas que se queden estancadas en el tiempo y que además nosotros hayamos optimizado todo su tratamiento etiológico correcto. Es decir, cuando nosotros hemos agotado ya, por así decirlo, todas nuestras armas con ese tratamiento etiológico adecuado y vemos que aún así no conseguimos esa cicatrización y estamos estancados en ese proceso, ahí nos podemos plantear alguna técnica avanzada en curación de heridas, hay muchas y una de ellas podría ser la utilización de esos microinjertos autólogos en sello. A nivel muy sencillo y muy esquemático, podemos decir que las heridas que se benefician de los microinjertos autólogos en sello serían heridas en las que no se consigue una evolución esperada, heridas en las que necesitemos un control del dolor, porque los microinjertos autólogos en sello, uno de sus beneficios es que en el momento del sembrado, de la implantación de esos microinjertos, los pacientes refieren que el dolor se ha remitido casi por completo y también nos lo vamos a plantear en aquellas heridas en las que necesitemos reducir los tiempos de cicatrización por cualquier contexto del paciente, porque los microinjertos autólogos en sello, una de las cosas que producen es una aceleración de esos tiempos de cicatrización. Aquí, como veis, tenemos un caso sacado de este artículo, de esta bibliografía que aquí podéis ver, que es una úlcera de Martorell en la que se ha utilizado los microinjertos autólogos en sello y, como veis, se ha conseguido una epitelización completa en 2 meses. La verdad que acelera bastante los tiempos de cicatrización y, por lo tanto, reduce esos tiempos. ¿Y las enfermeras podemos realizar microinjertos autólogos en sello? Pues lo cierto es que sí, los MAS se consideran una técnica más de cirugía menor y, como veis aquí, desde el año 1945 se le otorgó al practicante esta competencia. Nunca la hemos perdido, practicante ATS DUE grado, siempre hemos tenido la competencia de cirugía menor, pero es cierto que tenéis que saber que desde ese año 1945 podemos realizar cirugía menor, pero siempre bajo la indicación médica, es decir, que siempre vamos a necesitar que un compañero médico nos dé su diagnóstico, su pertinencia o su indicación médica para hacer cualquier procedimiento de cirugía menor, que en este caso pues serían los microinjertos autólogos en sello.
Antes de hacer un microinjerto autólogo en sello tenemos siempre que preparar el lecho de la herida. De hecho, este paso es súper importante para luego que los microinjertos autólogos en sello tengan éxito. Como veis aquí, nosotros en este paciente teníamos un paciente con este lecho de la herida, preparamos ese lecho de la herida, desbridamos, controlamos el exudado, controlamos borde y una vez que ya tenemos un lecho óptimo, por así decirlo, ya podemos sembrarlo con esos microinjertos autólogos en sello. Pero también es cierto que en muchas ocasiones vamos a necesitar injertar heridas con un lecho subóptimo, que a lo mejor todos los microinjertos autólogos en sello no van a prender, pero sí que es cierto que se ha visto que esos microinjertos van a acelerar el proceso de cicatrización, van a disminuir el dolor y en muchas ocasiones van a aumentar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y antes de obtener los microinjertos autólogos en sello en esa zona donante, en ese muslo, por supuesto vamos a tener que anestesiar con anestesia local. En este caso podemos utilizar dos tipos de técnicas de anestesia local, la infiltración simple directa o la infiltración en abanico. Aquí veis una imagen de una infiltración simple directa donde vamos a hacer una sola punción y vamos a administrar el anestésico de esta manera para ir obteniendo los microinjertos por aquí, o aquí tenéis la técnica de infiltración en abanico, donde con una única punción vamos a conseguir abarcar un poquito más de ese tejido anatómico deseado para luego obtener los microinjertos autólogos en sello. ¿Y cómo vamos a obtener los microinjertos autólogos en sello? Pues tenemos distintos instrumentales quirúrgicos, como puede ser el punch o sacabocados, que nos daría este tipo de imagen, la cureta o directamente utilizar una hoja de bisturí. Nosotros vamos a obtener los microinjertos autólogos en sello y los vamos a colocar a modo mosaico en ese lecho de la herida que queremos que cicatrice y vamos a separar los microinjertos autólogos en sello normalmente unos 2 milímetros uno de otro para evitar que en el caso de necrosis de uno de ellos, pues por ejemplo no se extienda a los demás. Cuando yo obtengo los microinjertos autólogos en sello, ¿cómo sé que estoy ante ese grosor de piel dermoepidérmico que es el correcto para hacer este tipo de injertos? Cuando nosotros estamos ante ese grosor dermoepidérmico, vamos a ver ese sangrado puntiforme que lo que me hace es esa visión, lo que me permite ver es esa visión de las papilas dérmicas vistas desde arriba cuando yo obtengo un fragmento de piel de la epidermis y de esa dermis papilar o dermis más superficial. ¿Y cuál va a ser la evolución esperada de mi zona donante? Pues como si fuese una lesión aguda. Vaya a ver que nosotros vamos a provocar una lesión aguda que normalmente va a ser de una curación corta, de unos 7 a 14 días. Normalmente ya podemos tener esa epitelización completa y la única, por así decirlo, complicación que nos podemos encontrar es que en esa cicatrización posterior podemos tener alteraciones de la pigmentación, ya sea con zona hipo o con zona hiperpigmentada. Con respecto a la evolución de la zona receptora, que es el lecho de la herida que queremos que cicatrice, pues va a ser súper variada, porque ya sabéis que va a depender mucho de la etiología de la lesión que tengamos delante, aunque sí que es súper recomendable una correcta inmovilización de los microinjertos autólogos en sello y reposo en esos primeros días para que los microinjertos estén en contacto directo e íntimo con ese lecho de la herida y favorecer su prendimiento. Es importante que espaciemos al máximo las curas y que hagamos una limpieza del lecho lo más conservadora posible, porque se va a formar un montón de células de cicatrización, no hay que quitarlas y hay que dejar actuar todos esos factores de crecimiento que se están generando tras la técnica. Nosotros vamos a ver que los microinjertos autólogos en sello están prendiendo cuando veamos una coloración o bien rosada o bien azulada. Eso quiere decir que se están formando nuevos vasos sanguíneos, se está produciendo esa neoangiogénesis, por lo tanto esta coloración es un signo de que esos microinjertos están prendiendo. Cuando nosotros vemos que nuestros microinjertos autólogos en sello tienen esta coloración blanco o amarillo, nos está diciendo que esos microinjertos normalmente no han prendido, muestra esa isquemia y en este caso, pues los microinjertos autólogos en sello no tendrían éxito, pero aún así también se ha visto en estos estudios científicos que favorecen la cicatrización y que normalmente acortan las dimensiones de la herida.
Muchísimas gracias, espero que os haya gustado esta pequeña píldora de información, que sepáis que los microinjertos autológos en sello se están realizando ya, por supuesto, en atención primaria. La atención primaria se tiene que sumar a esa innovación y esa evidencia, y los microinjertos autológos en sello pues son una técnica más avanzada de esa curación de heridas de difícil cicatrización, que ya sabéis que las enfermeras pues el tema de la cura de heridas es muy nuestro. Muchas gracias y cualquier duda aquí estoy.